¿Cómo nacieron las Convivir que luego se convirtieron en las AUCE? Le cuento. Finalizada los años 80 en Colombia con un armero devastado, el holocausto del Palacio de Justicia aún ardía con los magistrados desaparecidos debido al ejército sin esperanza de encontrarlos y el cartel de Medellín y de Cali estaba en una guerra feroz. Entonces César Gaviria anunció en su discurso de posesión el 7 de agosto de 1990 que aplicaría todas las estrategias posibles para derrotar a los grupos insurgentes como las FARC y el ELN, apoyándose en las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. Gran error. ¿Y de dónde salió la idea de que la ciudadanía podía cooperar con el ejército? Pues del mismo manual de operaciones estadounidense producido a comienzos de la década de los 60, que también usó el abuelito de la uribista Paloma Valencia, para el mismo fin en 1962. Era el manual de campo del ejército para adelantar operaciones contra fuerzas irregulares, de mayo de 1961 y catalogado como el FM 3115. Luego se transformó en el Reglamento de Combate de Contraguerrillas EJC 310, aprobado mediante la disposición 05, fechada el 9 de abril de 1969. Hasta 1991 existían los paramilitares o lo que yo llamo la segunda ola paramilitar, que básicamente eran ganaderos y narcotraficantes poderosos que tenían sus ejércitos privados y que con ayuda de las fuerzas militares tenían como objetivo luchar contra las guerrillas. Pero para Gaviria autorizar a esos paramilitares de dudosa procedencia sin sustento jurídico le significaría un problema, además que en su pequeño cerebro él creía que estaban haciendo las cosas bien, ya que el Estado colombiano es débil. Por eso los tecnócratas colombianos, los genios de los Andes y del gimnasio moderno, los que estudian en Europa y Estados Unidos, crearon la Ley 61, fechada el 12 de agosto de 1993, que le otorgó facultades extraordinarias para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos y para reglamentar la vigilancia y seguridad privada. Luego, bajo el amparo de esa norma, se expidió el decreto 356 del 11 de febrero de 1994, que definió los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada como aquellos que, abro comillas, en forma expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a personas jurídicas de derecho público o privado, con el objetivo exclusivo de proveer su propia seguridad para desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés público, que requieren de un nivel de seguridad de alta capacidad, cierro comillas. Luego llegó el señor Samper Pizano con el decreto 356 de 1994, introducido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a través de la resolución 368 del 27 de abril de 1995, donde esos grupos de civiles pasaron a llamarse Convivir. Con eso quedó todo listo para masacrar campesinos. Pero ¿cuál fue el verdadero problema de las Convivir? ¿Recuerdan a esos paramilitares que yo llamo la segunda ola y que ya ejercían ese servicio de seguridad sin necesidad de una ley? ¿Y quiénes son esos paramilitares? Pues los famosos hermanos Castaño, el señor Mancuso, el señor Don Berna, los narcos Gallón Henao y el parcero de Álvaro Uribe, Juan Guillermo Villegas, alias El Tubo. El mismo que Uribe le dice, esta llamada la están oyendo esos hijueputas. Pues esos señores vieron la oportunidad hermosa, visionarios ellos, de legalizar todas sus acciones. Porque esos señores ya conocían el rentable negocio del polvo blanco y junto a multinacionales como Chiquita Brahms y empresarios o gente de bien, tenían la excusa perfecta para el despojo de tierras y esa excusa se llamaba guerrillas. Así masacraban campesinos, les quitaban sus tierras, los desplazaban, pero ante la opinión pública y ante esos petimetres que viven en Bogotá, Medellín o Cali, eran héroes, porque según ellos estaban en la cruzada católica de acabar con el comunismo. Y Uribe, siendo gobernador de Antioquia, impulsó la creación de esos monstruos llamados Convivir, porque también pensaba que eso era una buena idea. Por eso se fue a defenderlas hasta el Congreso. Entonces imaginen ese negocio. Puedo traquetear, puedo despojar tierras y si me dicen algo, digo que estoy defendiendo negocios lícitos como el de Chiquita Brahms o Coca-Cola.
Entonces cada paramilitar tenía su propia convivir. Mancuso tenía su convivir llamada El Horizonte, que se transformó en el Bloque Metro. El amiguito de Uribe, Juan Guillermo Villegas, tenía la suya llamada El Cóndor. Y el señor Jorge Géneco, de la familia del esposo de la pseudoperiodista Vicky Dávila, tenía una llamada Sociedad Guaymaral, que luego también se transformó en el Bloque Metro de las AUC. Pero ¿cómo se convirtieron las convivir en las Autodefensas Unidas de Colombia? Primero por los informes de la ONU, la CIDH y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Estos decían que no se podía diferenciar entre las convivir y los paramilitares, o sea, que eran lo mismo. También dijeron que la violación de derechos humanos y la extralimitación de sus funciones era evidente, pues se hizo muy frecuente el homicidio a delincuentes comunes, trabajadoras sexuales, habitantes de calle y consumidores de droga, o lo que se conoce vulgarmente como la limpieza social. Y por último, dicho por los mismos gringos, se tuvo evidencia de que políticos de alto rango fomentaron las convivir para proteger el negocio del narcotráfico. Debido a esas denuncias internacionales, la Corte Constitucional tuvo que actuar y profirió la sentencia C-572, fechada el 7 de noviembre de 1997, que conllevó a la desaparición de las convivir en 1998. Pero el daño estaba hecho. Quedó un ejército fortalecido con armamento y con regiones controladas, con una financiación poderosa debido al narcotráfico y lo peor, con poder político, pues elegían alcaldes, gobernadores y congresistas. Así nacieron las Autodefensas Unidas de Colombia, la tercera ola del paramilitarismo, y quienes la padecieron fueron Macayepo, El Salado, Mapiripán, la comunidad de San José de Apartadó